Tengo que dar las gracias muy especialmente a Daniel, no solo por organizar este acto, sino porque es en realidad el alma mater de este libro que se presenta y se comenta aquí. Sin su empeño, este libro pues ni se me hubiera ocurrido ni hubiera tenido yo la decisión de hacerlo. Hace 10 años ya que me viene diciendo que había que hacer el libro y no se pudo hacer en su momento por problemas de derechos de autor para la editorial en la que escribía mis textos, pero finalmente se ha podido hacer y en parte es gracias a su empeño. Tengo que dar también las gracias a Alcides Greca, al doctor Alcides Greca, por este sutil, pormenorizado y detallado comentario y lectura de mi libro. Y a todos vosotros, por supuesto, por estar aquí, por los que conocéis Escepticemia y los que no, por ser lectores y comentaristas, muchos de este libro en las páginas de Intramed. Y, en fin, os contaré que cuando empecé yo a escribir Escepticemia, hace ya 17 años, en febrero del 99, no imaginaba, como os decía, que estas columnas pudieran recopilarse en un libro, pero todavía imaginaba mucho menos que un día tendría el grueso de mis lectores al otro lado del Atlántico, visto desde España, como es aquí. Y ahora, cuando escribo mis columnas de Escepticemia para Intramed, yo creo que desde hace ya 4 o 5 años, pues lo hago pensando en ustedes, en los lectores que tengo aquí en buena medida. Leo los muchos comentarios que hacen a mis columnas porque son realmente lectores muy participativos, muy habladores en la red. Y eso se agradece, ¿no? Se agradece como autor. Leo los comentarios a veces demasiado generosos, pero siempre muy oportunos, ¿no? Y así me hago una idea mejor de para quién escribo, ¿no? Lo primero que tengo que decirles es que Escepticemia es la columna de un periodista científico. Es decir, quiero precisar que no se trata de la opinión de un experto, ni tampoco son textos con más o menos veleidades o pretensiones literarias, no, es simplemente periodismo, periodismo de opinión, que es el género que incluye este tipo de textos, de columnas. Y es periodismo y no es opinión de experto, porque yo procuro aplicar las herramientas que tenemos los periodistas para comprobar la información. Esas herramientas periodísticas que te permiten contrastar, preguntar a las fuentes, hasta dar con información rigurosa y contrastada. Y es periodismo y no es escritura literaria, porque esta distinción yo creo que es importante para centrar ese debate de literatura y periodismo. En la literatura, el creador es lo más importante. Y en el periodismo, el público es más importante que el creador. Y yo, cuando escribo estas columnas, no solo aplico, digamos, las herramientas propias del periodismo para contrastar la información, sino que lo hago siempre pensando en el público al que me dirijo. El periodismo y la medicina son dos actividades muy diferentes, realmente muy diferentes, aunque tienen muchas cosas en común. Quizá la más importante sea la importancia que tiene la comunicación periodística y la comunicación con el paciente en el caso de los médicos. Yo voy a hablarles de la opinión como género periodístico. ¿Cuál es la razón de ser y cuáles son las características de la opinión como género y del escepticismo como metodología para formarse una opinión? Pero lo haré con la esperanza de que estas reflexiones sirvan también para centrar o puedan tener una lectura relacionada con el razonamiento médico. Es decir, hablaré de periodismo, pero creo que pueden hacer también una lectura como médicos de lo que yo vaya a decir. Pero antes quiero poner en contexto un poco el libro que aquí se presenta.
Y les hablaré de estas tres cosas que les acabo de enumerar, contando en primer lugar cómo surgió este blog, esta columna de Escepticemia. Yo empecé a escribir, como les decía, estas columnas en 1999, cuando todavía por entonces no existía la palabra blog. Luego fue etiquetado como blog, pero bueno, yo lo que empecé es escribiendo una columna que sí se publicaba en Internet y se distribuía a decenas de miles de suscriptores y de lectores en sus mejores tiempos. Llegó a enviarse la columna a unos 100.000 lectores, en su mayoría médicos. Yo tomé prestado, como se ha dicho aquí en varias ocasiones, el nombre de Escepticemia de Petr Škrabanek, un médico checo afincado en el Reino Unido, y él murió en 1994 y yo había leído por aquellas fechas un libro que me impactó muchísimo, Sofismas y desatinos en medicina, y admiraba mucho de él su capacidad, la capacidad que tenía de detectar falacias y sesgos en la información médica. Era un médico que escribía mucho sobre información médica con un espíritu crítico que a mí me fascinaba realmente, ¿no? Yo, como digo, tomé el título de mi columna, de mi blog, prestado de Petr Škrabanek, y para ser consecuente con el título que había elegido, Escepticemia, es decir, escepticismo en la sangre, etimológicamente, pues traté en mi columna de hacer gala desde el principio de un cierto descreimiento. Con este planteamiento, la verdad que la columna era una columna semanal que escribía puntualmente todos los viernes, y así estuve más de 12 años. Hizo fortuna y se empezó a publicar, aparte en el portal de Doima Elsevier, que era la principal editorial médica en lengua castellana, radicada en Barcelona, pues empezó a publicar en la revista Jano, en las páginas web de muchas sociedades científicas y médicas, y en muchos otros sitios, no siempre con autorización, todo hay que decirlo, pero el caso es que se publicaba en muchas páginas web y en muchos portales de Internet. Como decía, al ser los lectores de esta columna, de este blog, en su mayoría médicos o personas interesadas por la medicina y por la salud, pues yo empecé a escribir sobre la actualidad biomédica y sobre la salud. Pero pronto me di cuenta que la definición de salud de la OMS era una muy buena licencia para hablar de casi todo. Es decir, podía hablar sin perder de vista ni la perspectiva de la medicina y de la salud, podría hablar del urbanismo, de la tecnología, de la televisión, del arte, y así fue como poco a poco fui dando rienda suelta a mis intereses y a mis curiosidades, y se fue desplegando todo este abanico que a veces me preguntan, pero ¿cómo has tenido la osadía de tratar tantos temas? Digo, pues mira, unos me fueron llevando a otros, y así durante 12 años, semanalmente, pues uno tiene y puede escribir de muchas cosas. Y ese fue mi caso, ¿no? El libro es una selección de 99 artículos de los 700 más o menos que he podido escribir, y trata de esos 10 temas que tan pormenorizadamente el doctor Alcides Greca ha ido desgranando, deteniéndose en muchos de los artículos, y que le agradezco yo profundamente, ¿no? Y siempre lo he hecho, y quiero incidir en ello, con la perspectiva del periodista, que es una perspectiva muy especial, que no es la del médico y no es la del experto en ninguno de los temas que yo trataba. Todos los textos, como decía, son periodismo de opinión y procuran partir de esa información rigurosa y contrastada, como decía al principio, y en este ejercicio semanal durante años, pues es donde fui yo desarrollando un cierto espíritu crítico, lo que pude, porque realmente Escepticemia ha sido una buena escuela de escepticismo y de pensamiento crítico para mí en el ejercicio durante todos estos años.
Pero ordenar las ideas y la opinión, como todo el mundo se imagina, no es fácil, ¿no? Es algo que hay que aprender con esfuerzo y que no se nos enseña en la escuela y ni siquiera en la universidad. Lo curioso es que todos tenemos opiniones sobre casi todas las cosas, incluso sobre cuestiones que no acabamos de entender. Pronunciamos opiniones espontáneas sobre casi todo. No tienes más que preguntarte, respondes. Una cuestión muy importante es si realmente todas las opiniones son igual de respetables. Yo creo que no, y especialmente cuando salen a la palestra pública a través de un artículo de opinión, porque hay opiniones más o menos razonadas, mejor o peor razonadas, hay opiniones más o menos apoyadas en ideas o en creencias, y hay opiniones más o menos verosímiles. Yo me voy a detener un poco en estos tres binomios que creo que es importante para entender qué es la opinión y cómo formamos nuestras opiniones. De entrada, y esto es algo que se ha dicho aquí, que ha dicho Daniel, de entrada hay que diferenciar las opiniones intuitivas de las opiniones razonadas. El estado natural de nuestra mente es que tengamos opiniones intuitivas sobre casi todas las cosas que nos ponen delante. Tenemos, como dice Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Psicología, de Economía, es un psicólogo que es premio Nobel de Economía, dice, tenemos una especie de escopeta mental que dispara opiniones intuitivas sobre todo lo que nos ponga delante. La intuición se puede definir como esa capacidad que tenemos de reconocer patrones. Es ciertamente una facultad maravillosa para distinguir, por ejemplo, al amigo del enemigo. Pero claro, cuando queremos de manera intuitiva formarnos una opinión sobre temas más complejos, ahí es donde este resorte intuitivo falla y nos lleva por caminos muy problemáticos, ¿no? Como puede ser cuando queremos interpretar probabilidades o distinguir, como decía Daniel, asociaciones y causas. Aquí esta escopeta mental intuitiva falla. Suele fallar, pero es bueno que la tengamos presente. Y hay, por otra parte, opiniones razonadas. Opiniones razonadas que hay que cocerlas, valga este símil, a fuego lento en el horno de la razón, como un pan bien hecho en esos hornos de antes que se usaban para hacer pan. Exigen tiempo, atención y esfuerzo, a diferencia de las intuitivas que surgen sin esfuerzo, como con un piloto automático que llevamos dentro. Y tienen estas opiniones razonadas que lidiar con algo muy peliagudo, que es la incertidumbre, la inseguridad, la falta de verdades o de hechos contrastados. Claro, escribir, que es el oficio al que yo me dedico, es, como todo el mundo sabe, quizá pues la mejor manera de elaborar una opinión, de aprender, de desarrollar un pensamiento. Enseñar es probablemente otra de las privilegiadas maneras de ordenar el pensamiento, y sin duda el razonamiento médico también es un buen entrenamiento. ¿Cómo formamos nuestras opiniones? La verdad que es difícil entrarle a esta cuestión, ¿no? Porque ni siquiera tenemos una terminología clara y precisa que nos distinga con claridad los conceptos de este ámbito. Además, los niveles emocional y racional de los que realmente se nutren las opiniones están íntimamente imbricados, ¿no? Pero bueno, podríamos acordar que las opiniones se conforman en proporción variable a partir de razones y emociones, de ideas y creencias. Y todo ello filtrado por el tamiz de los valores, de las jerarquías de los valores, que son muy importantes y que es un mundo completamente ajeno a la ciencia. Las ideas, tan distintas de las creencias, son más intelectuales.
evolucionan con el tiempo y uno puede cambiar de ideas. En cambio, las creencias, ya sean morales, religiosas, políticas o de cualquier otro signo, son realmente algo más básico y emocional, más inmutable si se quiere. Las ideas, como decía Ortega, se tienen y en las creencias se está. Es algo como constitutivo y más, digámoslo así, más permanente. Para desarrollar opiniones y razonamientos hay que partir de la información, siempre de la información, de la mejor información disponible, pero sabiendo que ninguna información, que ninguna opinión puede librarse del todo de este sustrato de creencias que comentaba. En medicina, del mismo modo, hay que partir de las mejores pruebas científicas disponibles. Ciertamente es así, pero las creencias que tenga un médico o un investigador, incluso yo diría que también sus hábitos, pueden e influyen realmente en sus opiniones, en las opiniones que formule como médico. No es indiferente, por ejemplo, que quien investiga sobre el alcoholismo o quien trata a un paciente alcohólico sea o no sea abstemio. No es indiferente. Otro binomio que comentaba, verdad y verosimilitud. El territorio de la opinión no es el territorio de la verdad, sino el de la verosimilitud, es decir, de lo que es plausible, de las cosas que pueden ser o no ser como se cuentan. Es decir, no son verdades. Tenemos, eso sí, podemos hablar de una verdad lógica y matemática, intemporal, indiscutible. Hay también una verdad científica, provisional siempre, hasta que sea perfeccionada por nuevas investigaciones, probabilística y, por tanto, siempre refutable. E incluso podríamos hablar de una cierta verdad periodística, que es aquella que se atiene a los hechos y se narra o se formula con precisión periodística, accuracy, que dicen los británicos. Pero en el campo de la opinión solo podemos movernos en el terreno de la verosimilitud. Allá las verdades, arrancas con las verdades, pero luego tienes que moverte con pies de plomo en un territorio mucho más inestable. Y este territorio, el de la opinión, ni qué decir tiene, es muchísimo más amplio que el de la ciencia, que el de las verdades. De modo que cuando no hay verdades, pues nos tenemos que manejar con presunciones y con argumentos para formarnos una opinión. Esta opinión está modulada, como decía antes, por el mundo de los valores que es ajeno a la ciencia. E incluso en el campo de la medicina, el sector o el campo de las pruebas, mal llamadas evidencias, es muy limitado. Traigo aquí a colación un trabajo que tiene que ver con la medicina basada en la evidencia y que dice que esta medicina tan reputada y tan respetada pues no tiene respuestas para la mayoría de las intervenciones médicas. Por sorprendente que parezca, la efectividad de la mitad de los tratamientos médicos es desconocida. Es desconocida. Esto se publicó no hace mucho en la web de Clinical Evidence del grupo del British Medical Journal y es una revisión de un montón de ensayos clínicos sobre más de 3.000 tratamientos. De modo que el médico debe ser muy consciente de que las verdades son un territorio muy limitado, que los tratamientos, pues en muchos casos, se utilizan sin tener un fundamento científico detrás. Bien, en tercer lugar, quería hablaros sobre el escepticismo como método. Y, claro, para construir la opinión de la que os vengo hablando, pues no nos queda más remedio que ser escépticos. Pero el escepticismo, contra lo que piensan algunos, no es el afán de negarlo todo, sino un método, una metodología para defender algunas cosas valiosas.
En el campo del periodismo, en concreto, la información contrastada y la opinión razonada. Por tanto, periodistas y médicos deberíamos ser escépticos a 3 niveles: sobre la información que recibimos, sobre nuestras propias opiniones, por cómo las formamos, e incluso sobre el propio escepticismo. En primer lugar, hay que ser escépticos sobre la información que manejamos. Esta información, la información rigurosa, fiable, como todos sabéis, está sepultada por un aluvión de informaciones que no son sino ruido informativo. Información que circula y recircula por la web y que no hace sino tapar esa información fiable, contrastada, y a veces es incluso una estrategia, ¿no?, el de crear ruido para que esa información de calidad quede sepultada. Ciertamente el periodismo, y esto se nos acusa mucho a los periodistas, el periodismo propende a la exageración, es como si lo llevara en su ADN, ¿no? Pero he de decirles que estas exageraciones están en toda la cadena informativa de la información médica, la que se inicia con los trabajos de investigación, con los investigadores, las revistas que publican esos trabajos, los comunicados de prensa que dan a conocer principalmente a los periodistas esos avances. Hay excesos en toda la cadena, y no solo los excesos, el sensacionalismo que pudiéramos decir es achacable al periodista. Todos los agentes, todos estos eslabones previos son en alguna medida responsables del sensacionalismo y de las exageraciones. Por eso hay que ser escépticos sobre la información, porque el escepticismo saludable nos ayuda a contrarrestar las afirmaciones exageradas y evitar así temores exagerados y falsas esperanzas. Para un periodista, el escepticismo, no lo puedo decir de otra manera, es una obligación profesional. Como periodistas debemos ser escépticos, debemos poner la información que nos llega en cuarentena hasta que la contrastemos y hasta que nos demos cuenta de que esa información es rigurosa, y si no, buscarla. Pero yo creo que, en cierta medida, no voy a decir que es una obligación para el médico, pero, o bien, también podría serlo, en el sentido en que tiene que informar a sus pacientes. El escepticismo debería de ser una parte sustancial de cómo interpreta, cómo accede y cómo aborda la información. Por tanto, debemos estar alertas ante las exageraciones de la información médica, debemos desconfiar de las alarmas, muchas de ellas infundadas, de los alarmistas riesgos para la salud que podemos leer tan a menudo en los periódicos o en otros medios de comunicación, porque a la postre no suelen ser tan exageradas. Del mismo modo que también debemos desconfiar de los beneficios de las intervenciones médicas, que no suelen ser tan exagerados o tan buenos como se suele proclamar. En segundo lugar, hay que ser escépticos sobre nuestras propias opiniones, cómo formamos esas opiniones, alimentadas como están de creencias y de pensamientos intuitivos, mágicos e imperfectos. El razonamiento, como la ciencia, como la democracia y como tantas cosas valiosas e importantes para las personas, tienen, como ya ha dicho Daniel también, una naturaleza no natural. Digamos que hay que aprenderla, es algo que debe ser aprendido con esfuerzo, sin duda alguna con esfuerzo, y superando ese resorte automático de la opinión intuitiva. Creer, de alguna manera, o por decirlo de otra forma, está en nuestra configuración natural, en nuestra configuración por defecto, mientras que razonar es un añadido que debemos de trabajarnos con la práctica y no sin mucho esfuerzo. Lo cierto es que tenemos sin duda motivos sobrados para ser escépticos sobre nuestra manera de pensar, porque tendemos a formular asociaciones causales donde solo hay casualidades, como se ha dicho aquí esta tarde. Tendemos a creer
lo que nos reporta alguna utilidad, como advertía Juan de Mairena y nos ha recordado también Daniel. Y tendemos a seleccionar los argumentos que se ajustan, que conviven mejor con nuestras propias creencias. Y realmente somos, además, más hábiles para criticar los argumentos del prójimo que los propios. Decía Víctor Hugo que la ciencia tiene la primera palabra sobre todo y la última sobre nada. Y yo creo que este es un buen enfoque para poner a la ciencia en su justo sitio, para dejar claro que la ciencia es ajena al mundo de los valores, como os he dicho varias veces, que son tan importantes para las personas. Pero me da la impresión de que Víctor Hugo pecaba un poco de optimista al decir que la ciencia tiene la primera palabra sobre todo. Ya querría la ciencia no tener la primera palabra, a no ser que entendamos esta primera palabra como para decir no tengo nada que decir, porque realmente donde no puede entrar la ciencia es un territorio vastísimo, ¿no? Y en medicina, pues yo creo que del mismo modo la ciencia debe tener la primera palabra, pero no la última, porque la medicina, como se ha dicho de otra manera aquí esta tarde, no es una ciencia, sino una praxis basada en pruebas científicas, pero también en el reconocimiento de la condición humana del paciente, con el objetivo, obviamente, de aliviar su sufrimiento. De modo que el paciente puede buscar primeras, segundas y terceras opiniones, pero estas opiniones no son igual de respetables, como decía al principio, porque pueden estar mejor o peor fundamentadas en la ciencia y además estar mejor o peor razonadas. Hay que mantener, por tanto, un cierto escepticismo sobre cómo elaboramos nuestras opiniones, cómo razonamos. Debemos de ser, creo que es muy saludable, ser descreídos sobre nuestra manera de pensar y reflexionar sobre ello. Y finalmente, debemos de ser escépticos sobre el propio escepticismo. Como decía Juan de Mairena, un autor que es muy querido, ese profesor apócrifo de Antonio Machado, que les decía a sus alumnos en la clase de retórica, porque él era un catedrático de retórica y de gimnasia, decía que el escepticismo pudiera estar o no estar de moda. Yo no os aconsejo que figuréis en el coro de sus adeptos ni en el de sus detractores. Yo os aconsejo más bien una posición escéptica frente al escepticismo. Es decir, no se trata de ser un escéptico radical o dogmático, sino más bien un escéptico metodológico y constructivo. Por tanto, está bien tener la escepticemia elevada, pero dentro de lo saludable. Y claro, me preguntaron ustedes, ¿y qué es lo saludable? Pues claro, ahí entraríamos en el terreno de la opinión, que es un territorio muy resbaladizo y muy incierto y muy argumentable, como les he intentado persuadir en este rato. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y un placer.